Hola, buenas noches. En los siguientes minutos vamos a estar hablando sobre la importancia constitucional de las medidas cautelares y progresivamente en siguientes videos vamos a abordar el régimen legal en relación a las medidas cautelares, los criterios doctrinales y los criterios jurisdiccionales en ese sentido. Vamos a partir de, y esto es un concepto importante para el derecho procesal en general, lo que es la tutela judicial efectiva. Ciertamente el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la tutela judicial efectiva como un derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, y obtener con prontitud la sentencia correspondiente. Ahora bien, la tutela judicial efectiva no podemos entender que se limita solamente al acceso a los órganos de administración de justicia y obtener una sentencia correspondiente. Pues pudiéramos señalar, y así es, de que tanto la demanda, que es la que nos permite el acceso o el primer acto procesal que nos permite el acceso a los órganos de administración de justicia, y por otro lado la contestación de la demanda en respecto al sujeto pasivo procesal de esta relación jurídica que se lleva a cabo en los tribunales, eh, allí tenemos un primer momento de acceso a la administración de justicia y posteriormente al final, como una forma normal de terminación del proceso, tenemos la sentencia. En ambos casos estamos hablando solamente de actos formales propios del proceso. Ahora bien, las razones por las que una persona demanda es porque previamente tiene un problema, o así lo considera, en donde él considera que está afectado, está quebrantado el aspecto sustantivo de sus derechos. Es decir, a él se le afectó un derecho sustancial y él recurre a la jurisdicción para que sea la jurisdicción la que tutele esta infracción a la cual se ve expuesto. Pero él realmente lo que quiere es que haya una sentencia que le declare, que declare a su favor lo que él está pretendiendo, pero esta sentencia no es más que a los efectos del ciudadano un conjunto de hojas impresas. Y a los efectos de nosotros, lo que conocemos, el derecho procesal, no es más que un acto formal propio del proceso. Realmente la persona, cuando inicia el procedimiento mediante esa interposición de la demanda, lo que aspira es que materialmente su afectación sea resuelta. Es decir, aquello que lo motivó a buscar un abogado, a que posteriormente tener que ir a la jurisdicción, sea resuelto, y esa resolución él no lo está concibiendo solamente con que el juez dicte una sentencia a su favor, sino que efectivamente, materialmente, se resuelva su problema. De allí que la tutela judicial, ciertamente toda tutela judicial tiene que ser efectiva, pero logrará ese carácter de efectividad una vez que materialmente esté subsanado, esté resuelto el problema por el cual el demandante fue hasta la jurisdicción. Ahora bien, la tutela cautelar, o llamémoslo las medidas cautelares, entonces vemos que tienen como dos connotaciones, dos significados. Por un lado, el interés particular de quien demanda y que por eso pide una tutela cautelar a los efectos de que, mira, necesitamos garantizar las resultas de ejecución, de que sea efectivamente ejecutado esa sentencia, es decir, ese acto formal en el cual el juez declara el derecho al caso concreto. Pero por otro lado también hay un interés, pudiéramos decirlo, público e institucional en ese sentido, y es que entendemos por la justicia, o mejor dicho, entendemos que la función de administrar justicia que lleva a cabo el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales establecidos en las distintas regiones del país es que no solamente es juzgar, sino también hacer ejecutar los juzgados. Es decir, el poder público sabemos que es uno solo, que se divide en 5 ramas: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano. Este último, a su vez, compuesto por órganos como como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República. Entonces vamos a destacar en este caso el Poder Judicial, que se concreta en el órgano del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales. A ese Poder Judicial, a ese Tribunal Supremo de Justicia, a esos tribunales de instancia en las distintas regiones del país, le interesa que esas sentencias que están dictando sean realmente ejecutadas. Y para eso y allí nace la importancia de las medidas cautelares. Y en ese sentido también debemos destacar
que cuando leemos entonces el artículo 26, entonces pareciera que la tutela judicial efectiva es solamente el acceso a los órganos de administración de justicia y obtener con prontitud la sentencia correspondiente, pero si revisamos más allá su contenido y alcance, no solamente en sentencias dictadas por la Sala Constitucional y otras salas del Tribunal Supremo de Justicia, sino también, por ejemplo, tribunales foráneos o doctrinas de relevancia desde el punto de vista del derecho procesal, del derecho constitucional, encontramos que forma parte de la tutela judicial efectiva también la ejecución de la sentencia. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un pronóstico o una expectativa de que ciertamente esa sentencia que eventualmente pueda resultar condenatoria y que implique actos materiales de ejecución, podamos alcanzar esos actos materiales de ejecución? Es precisamente mediante la tutela cautelar. Ahora bien, la tutela cautelar, y esto lo vamos a ver más adelante, en el régimen legal, tiene ese Código de Procedimiento Civil, implica el reto por parte de quien la solicita de demostrar de forma de presunción grave que existe una apariencia, una verosimilitud de que es cierto el derecho que reclama y de que hay un temor de que se haga ilusoria la ejecución del fallo. Es necesario que se cumplan con estas condiciones, puesto que de lo contrario, si se estarían acordando cautelares que no cumplan con estas condiciones, entonces se estaría afectando la tutela judicial efectiva, ¿entiendes? El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de la persona que compone la relación jurídico-procesal, entiéndase los sujetos pasivos de la relación jurídico-procesal, es decir, los demandados. Entonces debemos cumplir con estas condiciones legales, y si cumplimos el juez tiene que acordarlas, y si no se cumple el juez tiene que negarlas, porque acordar unas medidas cautelares que no debió acordarlas afectaría la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los demandados. Y si niega una tutela cautelar en una situación que efectivamente están demostrados de la presunción grave del derecho que se reclama y el peligro de que se haga ilusoria la ejecución del fallo, entonces en ese caso se estaría exponiendo, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante. Quiero que en este primer video fijemos en ese sentido, reflexionemos en ese sentido la importancia de la tutela cautelar, para que progresivamente, y así vamos haciendo más práctica la comprensión de la materia de las medidas cautelares, tanto en el régimen legal, repito, doctrinal y jurisprudencial. Entonces, en un primer momento entendamos lo siguiente: las medidas cautelares cumplen un interés institucional propio del Poder Judicial de que se haga, de que se cumpla eso de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y por otro lado un interés particular del demandante de que ciertamente esa razón que lo motivó a demandar sea satisfecha materialmente, es decir, que no nos limitamos al acto formal de la sentencia, sino que esto va más allá y de que efectivamente se ejecute la decisión. Y también el juez tiene que ser muy cuidadoso en ese sentido de que se cumplan las condiciones previstas en la ley, ese análisis intelectual de presunción grave de las condiciones para la procedencia de las medidas cautelares, pues de lo contrario entonces se estaría violentando el derecho a la tutela judicial efectiva del demandado.